Carmen Sousa, bellísimo trabajo musical el que hace esta mujer y que la difundimos cada vez que podemos desde hace ya varios años. Estamos en Radio Niwil, estamos en Mendoza, aquí cerca de la cordillera de los Andes, cerca de la Concagua, en el departamento de Las Heras, saliendo por AM 680, FM 98.9 y para el resto del mundo, donde tenemos una buena cantidad de amigos oyentes a través de radioniwil.com.ar. Estamos iniciando La Esquina con una excelente noticia. El escritor, el antropólogo Adolfo Colombres, al que hemos citado y hemos malinterpretado muchas veces aquí al aire a través de las malas y pobres interpretaciones que podemos hacer de sus escritos, académicos o no. El autor de Imaginario del Paraíso, de este otro libro que tengo sobre la mesa que se llama Teoría Transcultural del Arte y otras tantas obras hermosísimas. Él está en comunicación con nosotros y tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, Adolfo? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Ahí estarán con un poco más de frío que aquí. Un poquito, yo le digo exactamente, 9 grados 5 la temperatura. Sí, pero de todas maneras el invierno está más suave, me parece. ¿Usted me dice aquí, me dice por Tucumán o por la capital federal? Que en Buenos Aires. En Buenos Aires. Claro, porque un hombre con su acento siempre tiene que ir aclarando por la vida. Así esté en San Petersburgo, usted tiene que decir, no estoy en San Miguel de Tucumán, estoy o en Buenos Aires y demás. ¿Cómo le va, Adolfo? ¿Qué dice? Y bueno, bien, así, qué sé yo, me alegra que hayan llamado de Mendoza. Bueno, y nosotros llamamos con intenciones dudosas, que son las siguientes, Adolfo. Tratar de llevar a los oyentes, algo del conocimiento de esta disciplina maravillosa que es la antropología y que nos permite ver, a través del arte, de los comportamientos humanos, de la huella que han dejado esos comportamientos, de los usos y costumbres, cuando no también de la magia y de la religión, lo que finalmente somos. Y a veces esa definición de lo que somos, que abarca todo aquello que yo mencioné y seguramente otras tantas cosas, lo buscamos o lo pensamos en un pasado remoto, y a veces creo que estas disciplinas del conocimiento, también algunas del arte, nos sirven para interpretar lo que somos en la actualidad. ¿Usted cree que la antropología a veces tendría que ser utilizada más para comprender lo que nos pasa y explicarlo de un modo más claro, sin recurrir a explicaciones de paso, que son muchas veces las que utilizamos los periodistas? Sí, pues yo creo que pero también hay varias antropologías, ¿no? Y hay una que se queda en el pan, vino, diríamos, en el descriptivismo, en las cosas más así, más elementales, ¿no? Que a veces yo le llamo un poco gallinacia, ¿no? Y hay otra que se acerca un poco a la filosofía, incluso a la literatura, ¿no? Que tiene, digamos, ya que es entrar en el fondo, o lo que podríamos llamar antropología simbólica, que es lo que en los últimos tiempos me estoy dedicando, digamos, ¿no? Yo ya hice todos los deberes, haciendo libros, que yo desde manuales, promotor cultural para todo el trabajo cultural, especialmente de los sectores más de abajo, diríamos, ¿no? Uh-huh. Que para que no sean su cultura no sean manejadas por los de arriba, bueno. Y así que la antropología social, todo eso ya escribí mucho tiempo, bueno, y ahora, qué sé yo, en estos últimos años seguramente ya de mi vida quiero dedicarlo a esta cuestión, a esta especie de sabiduría que llega con los años, y también no con una concepción nueva que a veces vamos a llamar también epistemología del sur, ¿no? En el cual prácticamente el amor a la filosofía, el amor a la sabiduría que implica el concepto de filosofía, tiene que implicar también amor a todos los saber que toda persona del mundo tiene algo importante que decir, y son saberes que a veces, como yo veo, por ejemplo, montones de refranes de proverbios africanos, son de una profundidad impresionante, ¿entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, en mis libros, no, de alguna manera ya no tengo ningún problema en ponerlo a Hegel, a Kant, a personajes de ese tipo, de esa altura, así, o de ese, al lado de lo que puede pensar un Masái, o un Bambara, o un Guaraní incluso, ¿no? Uh-huh. Que los guaraní tienen hasta una concepción de la belleza, por ejemplo, que se parece a la de Hegel, ¿entiendes? Porque parte de que lo bello no es lo natural, sino lo adornado, lo que pone el hombre en las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso visto así se vuelve muy fascinante, ¿no? En el sentido que uno empieza a llegar al fondo
de todos los mecanismos que ha hecho el hombre en el mundo para desde siempre, ¿no? Para significar la vida, ¿no? Y a veces, como digo, que la cultura puede ser el arte de complicar la vida, porque cosas que uno se puede hacer en forma directa, qué sé yo, sin necesidad de ningún ritual, el hombre los ritualiza, ¿no? Empecemos por el amor, esto se acuerdan ya en tiempos no muy lejanos, sí, que a veces los novios tenían 5 años de noviazgo y no se tocaban mayormente, ¿no? Claro. Entonces, ¿y era por qué? Bueno, son mecanismos de construcción del sentido, porque entonces cuando llegaba el momento ya final del casamiento, todo eso, ya la cosa era muy densa, ¿no? Y entonces era más fácil trabajar así, no el sentido de la permanencia del sentido, ¿no? Algunos dicen que el amor, como lo conocemos ahora, es una invención, algo que le debemos a los trovadores del Languedoc y a todo el amor, bueno, cortés y todo el amor, aquello, sí, ¿no? El amor cortés sí, diríamos, ¿no? Pero yo creo que no hay que saliendo un poco de las formas, ¿no? Es decir, está el hecho primero de la generación del sentido, ¿no? Como los mecanismos que forman el sentido, ¿no? Que bueno, mi último libro editado en poética de lo sagrado, y ahora justo acabo de terminar otro que se llama El resplandor de lo maravilloso o el reencantamiento del mundo, porque tiene que ver también con algo que ya Max Weber hablaba hace un montón de tiempo, ¿no? De que la modernidad había desencantado el mundo, ¿no? Especialmente en su ataque a las religiones, etcétera, ¿no? Y no para defender las religiones, porque creo que también el concepto de religión para mí dice poco, ¿no? O sea, sí, es una palabra que se la usa para todo y que no tiene para mí una seriedad científica, ¿entiendes? O sea, religión resulta que es un pequeño altar que puede tener un ñanderú guaraní y no lo podés poner a la altura del Vaticano y de lo que significa el cristianismo. Además, religiones inofensivas que no hacen mal a nadie, que no colonizan a nadie, ¿entiendes? Sino que es una manera, diríamos, de casi una forma de la poética en cierta manera, porque son todos rituales y cosas para enriquecer la vida, no para negarla ni llenarla de opresiones, ni de ponerla al servicio de lo poderoso, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, así hay lo que alguien ha llamado también una sacralidad atea, ¿no? O sea, o yo le llamaría una sacralidad humana directamente, ¿no? O sea, porque lo sagrado, y es un poco el libro poético de lo sagrado, ¿no? O sea, habla como, es decir, de lo sagrado como toda zona de la cultura y del individuo, ¿no? Porque todos tenemos una zona sagrada, que es una zona móvil, además zona donde hay desplazamiento, donde hay cosas que se sacralizan y cosas que desacralizan por diversas, ¿no? Porque no es que de lo que es sagrado para siempre, ¿entiendes? Por menos desde el punto de vista antropológico. Entonces, sí. Metiéndose así en esos terrenos, uno ve también hasta qué punto hay muchas cosas que han sido que obedecen para paradigma del cristianismo, porque si hablamos de la palabra alma, la palabra espíritu, ¿no? Incluso eso también de la diferencia entre lo sagrado y lo profano, la cual ha sido la base de arranque de toda la sociología y la antropología de las religiones, ¿no? Y sin embargo, eso es una cosa contaminada de creacionismo, porque es decir, no es que eso sería válido como aporía, digamos, en el sentido de que, bueno, de que realmente hay un Dios que ha creado a los hombres y los hombres son los creados por esos dioses y hay una dialéctica entre los dos, ¿entiendes? Pero si sabemos que desde el punto de vista científico la única tesis es que es el hombre que crea a los dioses, ¿entiendes? No se puede admitir lo otro como científico pese a todos los esfuerzos que hizo en el medioevo, digamos, toda es decir, todos los estudios, ¿no? De los padres de la Iglesia, todo eso discutiendo, ¿no? A través de la teología, ¿no? Y es el artista finalmente también en este hilo de pensamiento, si es el hombre el que crea a los dioses, ¿podemos pensar que es el artista el que crea las musas? Y sí, es decir, ¿cuál no quiere decir que alguien no pueda pensar? Es decir, yo soy respetuoso de las creencias, en la medida que las creencias sean respetuosas también, ¿no? Cosa que por lo general a veces el cristianismo no ha sido, ¿no? Ha sido una religión que ha querido conquistar el mundo, ¿no? Es decir, yo incluso la denuncié en un congreso mundial de cultura y desarrollo que ese año estaba dedicado a la diversidad cultural, y bueno, creo que ha sido la religión que más atentó y sigue atentando contra la diversidad cultural, no de la humanidad, es el cristianismo, ¿entiendes? Lo cual no implica que eso tiene que ver con la estructura de la Iglesia, con ciertos objetivos, pero no con la vida corriente de las personas. Todos tienen derecho a ser cristianos o ser musulmán, a lo que mejor le venga, ¿entiendes? Y tiene derecho también a que le respeten su creencia, pero en la medida en que ellos también sepan respetar las creencias de los otros, ¿no? Adolfo, y pensando en este
territorio de lo sagrado, en lo individual y en lo colectivo que usted planteaba, incluso la sacralidad de lo ateo también, podemos pensar en esto. ¿Qué papel cumple la palabra? Obviamente, si pensamos en las religiones del libro, muy grande, importante, pero en aquellas visiones del mundo que no son tan conocidas o tan occidentales, si se quiere, ¿cuál es el papel de la palabra como herramienta en el mundo de lo sagrado? Bueno, es fundamental. Aquí tenemos ya cerca nosotros los guaraníes, que yo creo que es la cultura de la palabra más importante que existe en América, ¿no? Y es equivalente un poco a lo que son los bambara y los dogón en África, ¿no? Es decir, me acuerdo que sobre los dogón, ¿no? Geneviève Calan Griol, la hija de Marcel Griol, que fundó el Museo del Hombre en París, bueno, ella el libro se llama Etnología y lenguaje, la concepción de la palabra de los Dogoni. Es un libro de 800 páginas y de una profundidad y tan lleno, está escrito casi como si fuera una gran metáfora, pero detrás de esas descripciones, ¿no? Uno está viendo lo real, ¿no? Como pasa generalmente con el mito, al mito lo ven como ficción porque se quedan en una lectura primera y no lo ven como una parábola de algo que está atrás y que está explicando montones de cosas y de sentidos, ¿no? Entonces, para los guaraní también, porque ellos tienen cierto desprecio a los extranjeros, como nos llama, porque hablamos mucho, ¿no? Hablamos de más, y la palabra es una cosa sagrada que hay que tratarla con respeto. Todas las habladurías, incluso por más que sean cosas inteligentes, cuando son así digamos muy exageradas en cantidad, ¿no? Ya se dejan de decir, ya caen en ese pecado, como ven ellos, de hablar mucho. Y también lo que no toleran, y eso es muy general, no solo entre los guaraníes, el tema de la mentira. También para los digamos en la cultura andina, ¿no? El hecho de mentir, ¿no? Y el robo, que son como dos elementos fundamentales, ¿no? Porque la mentira pudre el mundo simbólico, y también el robo. Si hay 30 personas en un lugar y uno de ellos robó, mientras yo no sepa quién de él que robó, queda todo contaminado, ¿entienden? Y por lo tanto entra a jugar la desconfianza y cada uno protege lo suyo, ¿entienden? Entonces, quiero decir con esto que para ellos lo ven mucho, es más crimen la mentira que el asesinato, porque realmente a veces cometen asesinatos, no hemos visto asesinatos así de chicas que han sido arrastradas a la prostitución, o el soldado Carrasco que que marcó el final del servicio militar obligatorio. A veces los muertos a menudo hacen crecer a las sociedades, ¿entiendes? Es como que no digo que haya que buscar el sacrificio, pero siempre cuando alguien muere por algo, de pronto, eso son cosas que pegan fuerte y producen algún cambio positivo. En cambio, de la mentira no puede venir nada positivo, y tampoco del robo. Sí. Y por eso que eran al principio en el Incario era fundamental, tipo que robaba cualquier cosa, lo mataba sin juicio previo ni nada, ¿entiendes? Y por lo tanto, eso fue muy efectivo, que no hubo que matar casi a nadie, ¿entiendes? Porque sabiendo que con eso no se jugaba, porque es el etos social, ¿verdad? Entonces la importancia de los guaraní, por ejemplo, tienen un himno un género literario, diría yo, que se llama Ibú Porá, no canto resplandeciente sería la traducción, y que a veces dicen ellos que los ñandeyú, que son los hombres estos religiosos, no, a veces que sueñan con metáforas. Yo no sé si se puede soñar con una metáfora, pero lo que sí a veces en el entresueño, que es una zona muy fecunda, que a mí mismo a veces se me ocurre las grandes cosas en ese momento que uno no sabe si está despierto o dormido, ¿no? Una duerme-vela, digamos. Sí, exactamente, el duerme-vela, bueno, que tiene sus oscilaciones en el momento que uno está realmente dormido, en otro que no está tan dormido, bueno. Ellos reciben esa metáfora, por ejemplo, y dicen que Dios se las dicta porque quiere que hablen, que se dirijan a él con palabras que no estén desgastadas, o sea, palabras que no se usan en la vida cotidiana, no con el lenguaje común, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, a la flor, a la pipa le llaman el esqueleto del humo, ¿no es cierto? La flor, las uñas son las ramas floridas de los dedos, la flor de los dedos, ¿no? Algo así como los Kenningar de Islandia, de los que habla Borges, ¿no? Sí. Algo similar. Entonces es decir, incluso no dicen mi hijo, mi mujer, todas esas palabras posesivas no las usan, ¿entiendes? Y creo que muy bien en esta época, entonces, en el cual están los crímenes el femicidio, todas esas cosas que están tomando fuerza hoy en día, ¿no? También vienen
vienen de eso, decir mi mujer, ¿no? Y hay muchos que dicen mi mujer y la mujer y es mujer de 3 o 4, ¿entiendes? Claro. Y entonces, y uno dice, bueno, se la merecen por usar el posesivo. En cambio, aquel que no se pone en arquero no le pueden hacer goles, ¿no? Entonces, sí, el tema, ¿no? El tema, igual que a los hijos, aquellos a quienes hicimos descender, o a quienes dimos la vida, en otras palabras, no es lo mismo que decir mi hijo, porque ahí implica una propiedad que como que no de alguien tiene derecho sobre el otro, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, es una cultura realmente muy sabia, muy profunda, ¿no? Y tiene un sentido muy muy especial de la palabra, ¿no? Sí. Es decir, a veces se confunde lo que es la palabra sagrada con la palabra sobre lo sagrado, ¿entiendes? O sea, todas las discusiones teológicas medievales sobre cosas así, bueno, si podía haber o no en el paraíso, cuando hablaban de la música de las altas esferas, discutieron siglos, que se nota que San Agustín diciendo que, porque decían que no puede haber música porque la música es sensual y incentiva al pecado, y San Agustín, que ya tenía alguna experiencia en eso, sí. dijo que hay música que incitan al pecado y otras que no, que elevan hacia Dios. Entonces, bueno, quedó admitida que la música de alta esfera es de esa música que digamos que incita al misticismo, diríamos, a la renuncia y totalmente sin nada que ver con los placeres de la llamada carne, ¿no? Sí. Que no son de la carne, sino en último caso de la piel, ¿no? Sí, hay unas iniciativas así contemporáneas que yo no sé si obviamente deben tener algún antecedente en la historia, que es cuando, digamos, a través de la conciencia de saber el poder del uso de la palabra, porque así como usted decía, quien no se puede en arquero no le pueden hacer goles, sí. Quien no utiliza los posesivos tampoco, ahora hay una tendencia de reemplazar las vocales masculinas y femeninas por una X o por una arroba o lo que sea, para no mencionarlo. Digo, no, tal vez estemos en un camino lejano de solución con eso, de parte del problema, pero ¿cómo lo ve usted en cuanto a la utilización del lenguaje social a ese tipo de prácticas? Sí, no, es muy difícil, ¿no? Porque realmente el lenguaje ya viene establecido desde hace mucho en eso, ¿no? Y cuando uno decía, qué sé yo, los hombres, ¿no? Supongamos, todos sabían que se estaba refiriendo tanto al hombre como a la mujer. Claro. Tendría quizás que haberse inventado una palabra que no sea que implique los dos, pero había el concepto de lo humano. Lo humano es un concepto que si hablamos de seres humanos no estamos hablando ni de mujer ni de hombre, estamos hablando de los dos, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, destacar un poco el tema de la humanidad en sí, su condición de ser humano, sí. ¿No? Y no tanto lo otro, no sé, son prácticas que tratan como de tapar una carencia, no a veces en el lenguaje, pero que no, como por ejemplo las misas negras que se hacían en el medioevo, ¿no? Que era, a veces lo hacían rezar era misa que era al revés, empezaba por donde terminaban y terminaba donde comenzaba la misa, o hacían que uno reza el credo al revés, que son cosas como que de alguna manera ponen en evidencia que se trata de una contracara de algo y no como una palabra que surge naturalmente con un sentido definido, ¿no? Para mí la palabra humano es una palabra muy bella, como, sí. ¿No? Y bueno, entonces es mejor estar, porque eso de poner para un pendejo periodístico creo que puede pasar más o menos bien, ¿entiendes? Pero yo no lo veo funcionando en un lenguaje más sagrado, ¿entiendes? No, y claro, y es quedarse muy por encima, ¿no? Muy claro. En las capas muy superficiales. Y además también, bueno, esto puede venir de una época en la cual se están exacerbando la lucha yo creo que estos 40 o 50 años, ¿no? Que más o menos, por lo menos yo lo alcancé a vivir, no sé qué edad tiene usted, pero... 46. No, todavía muy joven, ¿entiendes? Pero uno ha visto una evolución muy grande de la humanidad en lo que tiene que ver con lo que yo llamo la esencia del proyecto humano, ¿no? Que es contra la natura, en el sentido de que en la naturaleza no hay piedad para los débiles. El antílope que amaneció rengo ya se lo comió el león, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, sí. Y bueno, en esto, por ejemplo, uno ve la causa de todos los discapacitados, de las mujeres, de los afrodescendientes, de los indígenas. Yo trabajé mucho en la causa indígena, ¿entiendes? Y de ahí aprendí mucho también. Bueno, entonces todas estas llamémosles minorías, por darle un nombre, ¿no? Uh-huh. O gente o también la parte todos los nuevos géneros sexuales, ¿no? Los nuevos géneros sexuales, diríamos, uh-huh. Que antes, cuando yo era chico, yo veía cómo los humillaban, ¿entendés? Públicamente, era capaz de escupirlos y qué sé yo, ¿no? Uh-huh. O de tirarle piedras, ¿entiendes? Todavía en Irán se llegan a veces se ejecutan a los homosexuales, ¿entiendes? En
en Arabia Saudita sobre todas las cosas. Sí, bueno, sí. entonces, digamos, uno ve que por supuesto que estamos lejos de la justicia total, porque hubo un avance significativo, Sí, claro. muy significativo en este aspecto, ¿no? Sí, Si bien sí, hay sí. otras cosas que han empeorado, ¿no? Como la perspectiva de una humanidad que se entregó por completo. Es decir, primero la defenestración de la razón occidental con mayúscula, ¿entiendes? Porque Sí. ya se puso al servicio del capital concentrado y se olvidó de los ideales emancipatorios que le había dado la ilustración en su origen ilustrado, diríamos. Si bien en su origen ilustrado también la razón quedó claro al poco de andar que no era para que los derechos del hombre no se hacían para los negros de África ni para los negros de Haití, Sí. sino porque de algún modo si trasladaban a la llamada periferia, eso se quedaban sin colonia y sin esclavos, ¿entiendes? Entonces sí, los ciudadanos eran los ciudadanos franceses, no podía haber ciudadanos haitianos. Claro. ¿Sí, no? Exacto. Bueno, Adolfo, yo le agradezco muchísimo. Yo me quedaría toda la hora conversando con usted y me quedo pensando en algo muy, muy simple, que es, ¿acaso solo a través de la palabra que nos ha traído las mejores y las peores noticias a lo largo de la historia de la humanidad? Las peores, digo, en lo que nos toca vivir en los tiempos actuales, porque sabemos que a través de la palabra también se domina, se vuelve homogéneo el pensamiento, y a veces se hacen creer las mentiras más absurdas. Pero también la esperanza de saber que esa herramienta tan poderosa que tenemos, que es la palabra, finalmente tal vez sea la que nos dé un poquito de esperanza, ¿no? En algún momento. Sí, que ahora realmente no, es decir, la parte de lo sagrado de la palabra se define, es decir, en cuanto uno no puede meter la uña entre lo que se dice y lo que se hace, entre el hecho y la palabra, ¿no? Bien. Eso es muy común en África, porque uno ve algunas epopeyas como la de Soundiata, etcétera, donde los ejércitos, hay una vez un ejército de 60.000 jinetes con mallas de bronce, qué sé yo, que iban a la guerra, ¿no? Como las epopeyas de Malí, y bueno, y que nadie, todos piensan que andaban en taparrabos, pero tenían un medioevo de caballeros y que iban además como con 15 griots, que eran los juglares, cuya misión era como ser los periodistas de la batalla, y si ellos estaban siempre deseando, rogando a los dioses que no tuvieran que presenciar una cobardía, pues no iban a tener que dar cuenta a las futuras generaciones de eso. Entonces, el acto y la palabra era la misma cosa, y eso es lo que aseguraba el sentido sagrado de la palabra. Ahora, hoy estamos en una época ya que la palabra y la verdad, diríamos, por eso se habla de una posverdad, se habla hasta de los posfácticos, o sea, que ya ni siquiera importan los hechos, ¿no? Que son peripecias también que el mal periodismo la está usando a mansalva, ¿no? Sí, claro. De inventar historias, causas penales, que yo digo así con total irresponsabilidad, y sí. ya y sí, bueno, el mismo gobierno que tenemos que prometió todo lo que la gente quería escuchar y hizo todo lo contrario, ¿entiendes? Claro. Y si fuera un mandato de las urnas, tendría que ya estar pidiendo la revocatoria, como pasa pasó en Ecuador, en Bolivia, claro. Y también en Venezuela, Sí, ¿entiendes? bueno, O sea, pero ahí entra la uña entre lo dicho y lo hecho, ¿no? Más sí. que una uña, Sí, un brazo entero. Sí, entra todo ahí, diría. Entonces, lógicamente, en la medida que se distancia, si ya claro. hay una promesa, ahora que estamos empezando de nuevo por otra elección, si la gente dice cosas y promete cosas que sabemos que no va a cumplir, porque poco de la norma esa que le viene de Drón Barba es que decirle a la gente lo que quiera oír y después hacer lo que querés, ¿entendés? Entonces, ¿dónde está el mandato de las urnas? No existe, ¿entiendes? Adolfo, ¿usted nos va a permitir que lo llamemos muy pronto para seguir conversando? Bueno, sí. Y yo le mando un abrazo grande y realmente conversar con usted. Y estábamos llegando a lo mejor de la charla, así que lo vamos a llamar muy pronto. Estábamos llegando donde queríamos llegar. Le mando un abrazo grande. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Adolfo Colombres, antropólogo argentino conocido mundialmente y ha tenido la generosidad de ofrecernos media hora de charla aquí en la esquina de Newell.